Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición del programa Sofi y la gente. Para el día de hoy les traemos un tema bastante particular. Vamos a hablar sobre el discurso presidencial que dio justamente Cristina Fernández de Kirchner el día 30 de junio de 2012. Es un discurso bastante particular por el tema de que era justamente por los 25 años de conmemoración del medio Página 12. Fue un discurso bastante controversial, podemos decir, porque si bien intentó hacerlo bastante neutral, bastante objetivo, omitió una serie de cosas que fueron tomadas justamente por otros medios para tomar un punto de vista y debatir todo lo que la presidenta había dicho. Hay cosas muy particulares del discurso que fueron analizadas justamente por el medio La Nación, por el medio Clarín y por otros muchos medios que se sintieron identificados o tocados, podemos decir, justamente en este discurso presidencial. Me gustaría compartir con todos ustedes un párrafo de este discurso, me gustaría leerles para que más o menos puedan ir entendiendo de lo que les estoy hablando. Bueno, la presidenta habla justamente de la contraseña y dice así: y yo digo que recién, describiendo que representa Página 12, lo definiría como una contraseña. Vos veías a alguien con Página 12 y más o menos sabías de qué se trataba. Hay otros diarios. Bueno, al que ves leyendo La Nación, sabés de qué se trata. Pero hay algunos otros que por ahí te despistan un poco, ¿viste? Mañana editorial de La Nación, a todo color. Pero lo cierto es que para decirte algo, en el departamento, cuando Máximo estaba estudiando en Buenos Aires y vivíamos allí en Juncal, en pleno corazón de Recoleta entre Uruguay y Paraná, 8º piso era el nuestro, eran 9 o 10 pisos. El diariero te dejaba los diarios en cada piso y entonces vos veías que todos leían La Nación, Clarín, y llegaba al 8º y ahí estaba, Página 12. También he de admitir que compraba Clarín, dice la presidenta. Pero por eso digo que es una contraseña de identidad, que significa algo, a pesar de que exactamente implican todas esas discusiones, esos debates, que nos gusta argumentar, que son discusiones verdaderas y batallas culturales. Entonces estaría muy de acuerdo en identificar a Página 12 con los derechos humanos. Bueno, esto decía más o menos la presidenta, ¿no? Y obviamente ha tenido un montón de repercusiones en muchos medios porque casualmente está en cierta forma dando por sentado el tipo de público o el tipo de audiencia a la que va dirigida. En este caso ella está hablando de que alguien que compra el diario Página 12 es alguien que le gusta debatir, que le gusta dar su opinión, que le gusta argumentar. Y en cierta forma, siguiendo esa línea de análisis, podemos decir que todo el que no compra Página 12 es alguien al que no le gusta debatir, al que no le gusta argumentar y alguien que no está dando una verdadera batalla cultural. A propósito de este tema y también en relación al discurso de la presidenta, ella hizo como un recorrido por la historia de este diario, ¿no? De esta Página 12 que ya cumple 25 años. Y es muy curioso que ella para nada mencionó al fundador de ese diario, que es el periodista Jorge Lanata. Jorge Lanata se sintió muy tocado, podemos decir, por no haber sido ni siquiera mencionado por la presidenta y decidió hacerle una carta abierta. En su programa le leyó la carta, hizo un par de comentarios y me gustaría por favor que pasen el video ahora en estos momentos. Gracias. ¿Sí? Bueno, esas fueron las opiniones de Jorge Lanata. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro sitio en internet, en sofilagente.com, o también podés comunicarte en Twitter y Facebook. Y también, por supuesto, podés hacerlo dejando tu mensaje en el 431-2975. Te lo repito, 431-2975. Bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando anteriormente,
sería muy importante que les lea una cita del diario La Nación, justamente con un tema particular sobre este discurso de la presidenta, ¿no? Dice así: según la jefa de Estado, página 12 decía lo que pasaba. Señaló que otros diarios decían que por la crisis murieron Costecchi y Santillán, mientras que página 12 decía que era una represión policial. Omitió mencionar que una seguidilla de fotografías de Clarín y La Nación revelaron las pruebas del asesinato de aquellos militantes a mano de la policía bonaerense. Sobre este punto me gustaría por ahí reflexionar un poco, ¿no? Recordemos que estamos hablando del día 16 de junio del 2002, en la famosa masacre de Avellaneda, ¿no? Cuando hubo una fuerte crisis y muchos movimientos de piqueteros, muchos movimientos de gente desocupada, decidió salir a tomar las calles, justamente cerca del puente, y hubo una gran represión policial en el que hubo 2 muertos, que eran justamente Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y recordemos también que hubieron otros 33 heridos a balas de plomo. Este es un tema muy particular en nuestra República Argentina y sobre todo a nivel periodístico ha tenido mucho énfasis porque se le recrimina a Clarín que a pesar de haber tenido las fotografías sobre este tema, decidieron no usarlas. Es decir, el primer día ellos titularon más o menos algo así como "La crisis causó 2 nuevas muertes", siendo que en realidad la crisis no mata a nadie, ¿no? Que justamente, como bien decíamos hace rato, fue una represión policial. Así que es un tema muy sensible todavía y hay un documento muy interesante que han hecho últimamente hablando y explicitando acerca de este tema. Entonces, desde una opinión periodística, se le cuestiona mucho la ética al diario Clarín y la presidenta aprovechó este punto para rematar, digamos, su punto de vista. Otra cosa particular que me gustaría mencionar es que justamente la presidenta habló y hizo mucho hincapié acerca de los derechos humanos, ¿no? Y en este caso, la Nata le recrimina que justamente lo que ella está haciendo con él es borrarlo de la historia, es convertirlo en un desaparecido más. Y ella casualmente en su discurso dice que Argentina ha sido parida por 30.000 desaparecidos. No, entonces como que por ahí se da un choque, una confrontación muy grande, podemos decir, entre la Nata y la presidenta. Hay muchos otros puntos que según el encuadre de los medios les han ido dando. Por ejemplo, La Nación, podemos decir, que ha dicho además que la presidenta en su medio omitió mencionar los temas calientes económicos. Pero siguiendo esta línea de análisis podemos decir que en realidad la presidenta estaba dando un discurso en la EXMA y que no le corresponde, porque realmente no le corresponde, hablar sobre los temas económicos más calientes del momento, ¿no? Porque justamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, además podemos recordar que la presidenta no es alguien a quien le guste dar entrevistas personales, ni mucho menos, al contrario. Ella lo que hace es dar monólogos, ¿no? Ella habla frente a un auditorio, no puede ser debatida, no puede ser contestada, no se le puede hacer preguntas, absolutamente nada. Yo creo que este punto también es importante tenerlo en cuenta, porque a nivel periodístico no es alguien a quien se le pueda sacar una entrevista. Y yo creo que hoy en día eso es muy importante, por el tema de la accesibilidad de la información pública, de la gente, a sus derechos, ¿no? Así que bueno, con esto me gustaría más o menos ir concluyendo y dejarles un poco para que recapaciten, ¿no?, sobre este tema. Así que bueno, si tienen algún comentario me gustaría que nos lo dejen a través de nuestro sitio en internet, en sofiylagente.saltatv.com, o también en Facebook y Twitter en Sofi y la Gente, o que se puedan comunicar con nosotros
al número que aparece en pantalla, el 431-2975. Bueno, fue un placer tenerlos acá como siempre. Muchas gracias y nos estamos viendo la semana próxima.